parece que todo se contagia y siguen sumando problemas. Invitamos a dos personas. Uno sería la víctima de un hecho realmente, no diría inusual, porque a veces es usual en la política que se castigue a aquel que no piensa lo mismo que uno. Pero nos visita el señor Francisco Pereira. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Encantado Y de estar acá. lo acompaña... Lía Kresticevic. Ahí está. Por el tema del apellido estaba complicado para decirlo. La señora es hoy titular o... Precandidata Precandidata. a presidenta comunal. Por Ajá. la comuna de Oliveros. Por la comuna de Vera. ¿Van a internas, por eso es precandidata? No, se dice así hasta que... Bueno, usted para mí es candidata. Bueno, una vez que pasen las pasos ya seré candidata. Por más que no tengamos internas, igual... Igual sí, hay que llamarse precandidato. Bueno, la problemática que se generó es porque, nos va a contar Francisco, estuvo trabajando... ¿Usted trabaja en la comuna, o trabajaba, o trabaja en la comuna de Oliveros? Sí, trabajaba, sí. Trabajaba. Un tiempo estimado de trabajo en años. Y bueno, el año 97 yo empecé a trabajar cuando estaba el presidente Chimenelo. Con Chimenelo. Chimenelo, exacto. sí. Uh-huh. Chimenelo me hizo buscar del obraje, pues yo trabajaba en la celulosa. Ajá. Y bueno, hice un cruce a Cerodino y ahí me Lo invitaron, contrató. sí, para que venga a trabajar. Y bueno, entonces yo le digo, bueno, y ahí él se fue a buscarme el obraje y me trajo. Y me dio un lugar ahí para que viva en la costa de la autopista. Ajá. Y ahí trabajé unos buenos años y después salgo de ahí y me voy a trabajar a otro lado, y cuando entra este doctor, que ya no está más, Moyano, sí, ahí empecé a trabajar de vuelta con él. Y ahí cuando empecé a trabajar con él vinimos a hacer todo trabajo y después entramos en la bloquería. Ajá, en la fábrica de bloques. Que bueno, trabajamos ahí, bueno, y de ahí ya vengo con promesas que no se cumplidas y ya veníamos para atrás. Escúcheme, usted después siguió trabajando en la comuna después que inicia su periodo el señor Calori. Es claro, de que empezó, lo empecé yo. O sea que en años deben ser 15 o más. ¿Y del año que él está? ¿Cuánto está? ¿Como 10 años? 12, pero bueno, él trabaja desde que estaba Moyano, así Ya que de- con lo de de- Moyano, sí, ya, Estamos hablando sí. de aproximadamente 15 años. 15 años, Un sí, poco más de sí, 15 con el años. retiro, sí, 15 años. Y toda su relación, más allá de no... Usted trabajaba, era planta permanente, era jornalero, contratado, ¿cuál era? No, nada. Nosotros cobramos por todos los fines de semana, sí trabajábamos. ¿Y cómo cobraba? ¿Con qué? ¿Con pesos? ¿No, digamos, le daban cheques? En ese tiempo se cobraba 10, nos pagaba 10 pesos, algunos todavía. Bueno, pero ¿con qué? ¿Con plata? ¿Con cheque? Plata. Con plata. O sea, Plata. siempre en efectivo y en negro. Exactamente. Siempre nos hacía firmar un papel como Como que recibían eso. cómo recibíamos el dinero. Sí, no es digamos, no es lo correcto, pero en este país hace muchos años que el trabajo en negro es una constante y lamentablemente, porque después, ¿qué edad tiene usted, don Francisco? Ahora voy a cumplir 62. 62, Sí. somos ahí de la categoría, o sea que ya estamos empezando a estar preocupados porque el cuerpo empieza a perder fuerza y ya no hay muchos años más para trabajar. Digamos. Sí, pero... ¿Averiguó algo? ¿No le hacían ningún aporte social? Nada. Nada. Bueno, esa era su situación durante más de 15 años trabajando para la comuna de Olivero como Sí. una persona contratada en negro, sin aporte jubilatorio, sin pago de vacaciones, sin sueldo anual complementario. Nada de eso. Nada de eso, Perfecto. no. Hasta ahí estaba todo mal, pero bien, porque usted tenía trabajo. Sí, eso sí, ¿Eh? sí. Estaba todo mal, pero dentro de todo, Había trabajo. usted se llevaba unos pesos a su casa. ¿Y, Sí. ¿y qué pasó? Y de ahí cuando yo empiezo con este varón, cuando se presenta esta mujer para cosas, hablamos, entonces yo, bueno, cada uno tiene, me parece, el derecho de elegir lo que uno quiere elegir. A usted lo invitan a formar un grupo de trabajo para las elecciones, digamos, para trabajar en una lista política. Claro. Así es. Sí. Y termina, después lo vamos a consultar con la número 1 de la lista, la precandidata, pero quiero Sí, que usted me cuente todo. sí, A usted lo invitan para trabajar, empieza a trabajar, sí. hasta ahí estaba todo bien. Todo bien, Sale la lista, se conoce la lista Se conoce, y sí, la usted lista. forma parte de la lista. sí. ¿En qué puesto va? Ahí sí necesitamos el asesoramiento de la precandidata. Pereira va en realidad es suplente de los De vocales. vocal suplente. Vocal. O sea, estaría en el puesto del 6 al 10, digamos, en Sí. esa posición. Exacto.
Cuando se conoce la lista, ¿qué pasa? Y bueno, yo me voy el lunes, me presento el lunes A trabajar. a trabajar. Trabajo ese día Sí. y cuando llego el lunes, el martes a la mañana, ¿no es Ujú. cierto? Este lunes. Este lunes voy Esta y me semana. das trabajo. Y entonces yo trabajo el lunes normalmente. Sí. Y bueno, entonces cuando voy el martes, él reúne la gente Ajá. y empieza a hablar él. Sí. Pero él no, lo que más a mí me incomodó un poco también porque yo creo que si nosotros tenemos un problema con usted, tengo que llamar a la persona Lógico. y no al público. Exacto. Y eso es lo que más a mí me Ujú. me arrebató porque me dijo al público. ¿No Sí, es sí, cierto? lo que tenía que hablar con usted lo dijo Claro, adelante de todo. adelante de todo, pero cuando él tiró ese palo yo ya adiviné que era para mí. Pero Ajá. yo no dije nada porque cuando yo vengo a trabajar no vengo a discutir con él. ¿Y el O palo sea, qué era? y que me dejaba sin trabajo porque yo estaba en la lista. Ajá. Aquellos que salieron en la lista dice ya sabe que tienen que estar afuera. Ya no tiene más trabajo, que no pise más. Y lo único que él dijo, dice, bueno, lo de ahora, a todos los que están en el grupo de ese partido, dice, va a tener que quedar sin trabajo y que vayan a quejarse donde quiere, que vaya donde quiera, que derecho no van a tener. Lo simplificamos para la gente que está escuchando por ahí, la gente lo va agarrando en partes. Sí. Se presenta a trabajar 15 años de laburo negro en la comuna de Oliveros. Una gran parte de esos años con la actual administración del presidente comunal Calori. Sí. Se presenta a trabajar el lunes, es invitado a formar una lista política, como cualquier ciudadano tiene derecho a hacerlo. El lunes va a trabajar, el martes a la mañana reúnen el personal y adelante de todos, no le comunica a usted personalmente, No. pero sí le dice a todos los empleados de la comuna de Oliveros que el que esté formando parte de una lista política distinta a la de él, sí van a quedar sin trabajo. Exactamente. Y que se vayan a quejar cualquiera que no iban a tener derecho. Exactamente. A usted o sea que ese día ya no le dieron trabajo. No me dieron trabajo. No, y cuando usted dijo, che, yo quiero trabajar, ¿qué le dijeron? Yo cuando me fui le digo, mire, don Pita, usted no me nombró a mí. Eso es lo que yo me refería para vos, me dijo, así que vos... Ajá. El ex militar Pita. Exactamente. Ajá. Él me dijo, todo lo que me refería es para vos, me dijo. Así que vos acá, y me hizo así. Muy Chao. Sí. Bien miliquero el tema. ¿Eh? Bien, pero qué democrático, ¿no? Yo digo, hasta falto de inteligencia, porque le podría haber dado cualquier otra excusa. Che, no hay guita, no hay laburo, vamos a cortar esta semana, vamos a cortar la otra. Sí. Por lo menos, digamos, dentro de todo lo malo, la sinceridad que tuvieron para decirle, che, vos sos parte de otra lista política, no es la nuestra y no tenés más trabajo. Sí, claro. Eso usted lo habla con la precandidata Kristisevich. Ajá, Qué difícil. Kristisevich. Lía Kristisevich. Qué difícil, ¿eh? ¿Qué origen es? Es croata. Croata. Sí, mi abuelo vino de allá. Los croatas son bravos. Los croatas son bravos. Bueno, ahora contanos a nosotros la parte tuya, que es la parte de qué estás haciendo, por qué están en esta línea política, Ajá. qué quieren cambiar de Oliveros, y después vamos a referirnos a cómo te ha caído esto con respecto Listo. a una persona, ¿no? Sí, porque parte de lo que queremos cambiar son estas Es eso. prácticas. Exactamente. Yo hace bastante tiempo que estoy trabajando, aproximadamente más de 2 años, con la población de Oliveros, sobre todo la que tiene menos posibilidades, Ujú. menos recursos, que se encuentra más aislada. El trabajo que fui haciendo fue un trabajo militante, social y político. Ajá. Yo empecé con un merendero, hicimos capacitación de panificados. Ajá. Después, como no teníamos lugar fijo, fuimos rotando con ese merendero donde lo hacíamos. A partir de ahí, abrimos en varios lugares. Ujú. En el verano a los chicos les hacemos talleres de murga, que armamos una murga también para que participen en los carnavales. Y durante todo el año lo que nosotros hicimos fue una escuelita de fútbol barrial. Ajá. Y que con eso también cubrimos todas las necesidades que tienen, ya sea de alimentos, deportes, en Vos algunas zonas. tenés una actividad rentada, ¿de qué vivís?
Sí, bueno, yo soy docente, Ahí está. soy docente titular en Oliveros de la escuela primaria. ¿Y por todo esto que hacías aparte en los barrios te pagan? No. ¿Esto fue organizado por la comuna? No, tampoco. Yo, bueno, soy de Rosario. Se ríe don Francisco. Pobres los pobres, ¿eh? Pobres los pobres. Pobres los pobres. Sí, porque de los pobres cualquiera Sí. dice cualquier cosa, total, Sí. son pobres y podemos decir. Claro, Pero- porque a veces no tienen el acceso a determinadas cosas para poder defenderse. No solo económico, sino cultural. Sí, porque no sabes a veces no. qué podés hacer. No, exactamente. Bueno, yo de siempre soy del PJ. Ujú. Bueno, además soy delegada de AUSAFE. Y bueno, tengo conocidos en Rosario, y bueno, dentro de esos, chicos del movimiento Evita, Ajá. y que, como bueno, yo en realidad esta así actividad organizada la hago ahora, pero de siempre, por mi trabajo, siempre estuve en contacto con los chicos, la familia, O y sea, he vos tenías solucionado una algunos actividad problemas. social que después Aparte. te terminó derivando también una en una política. actividad política. Exacto. Obviamente, cuando los que están en la política, que son de la línea partidaria y ven a alguien que tiene esa vocación para con la gente más necesitada, seguramente lo tratan de sumar a su fila, ¿no? Y es lo que pasó. Exactamente. Así que bueno, ahí arrancamos, ellos nos dieron algunos recursos porque no es fácil, No. ustedes en la nota anterior tuvieron a las chicas de un merendero y no es fácil. No. Bueno, y la cuestión fue empezar a trabajar y bueno, y después a partir de que uno empieza a trabajar, después surgen un montón de problemáticas. Sí. No solo en los barrios, sino en el centro también, en todos los sectores. Cuando Por lo saben que que- te estás ocupando, te llevan todos los problemas. Exactamente. Esa es la realidad. A veces uno no puede cubrir con todos esos problemas y también es un problema porque vienen los reclamos, pero es lo que yo siempre planteo, no es lo mismo ser gobierno y tener todos los recursos para solucionar los problemas a que una persona sola Claro. trate por sus medios o contactos buscar solución a todos los problemas de una población. Esto termina en el armado de una lista que se alinea con el movimiento Evita. Exacto. Nosotros nuestra lista se llama Llegó la hora y bueno, nuestra candidata a diputada provincial es Lucila de Ponti. Correcto. Por tu trabajo vos lo conocés a Francisco. Así sería más o menos. Yo la conozco a la mujer de Francisco y después lo conozco a Francisco. Ajá. Ajá. Ella era colaboradora tuya. Sí, exacto. Y el hecho de que vos, bueno, lo convocás a Francisco y vamos a saltear paso y vamos Dale, ahora al dale. momento que lo echan a Francisco, porque esa es la verdad, lo echan a Francisco. Lo echan, lo discriminan por su calidad política, digamos. Sí, nosotros hasta ese momento, yo ni lo pensé de esa manera porque creo que uno previene las cosas cuando pensás de la misma manera que el otro. Claro, porque si no le hubiera dicho, che, trabajá con nosotros, Sí. pero no te expongas en una Exacto. lista. Incluso porque éramos del mismo partido, porque Martín es de la Cámpora. Entonces, bueno, uno... Hoy no se sabe de quién son, ¿eh? Bueno, ¿Quiénes pero son hasta quién? el... Hasta ahí parecía. Sí, hasta el sábado anterior estuvo Marcos Clery en Oliveros en Red. Bueno, uno piensa que tienen esa línea y esa línea de pensamiento que uno dice, bueno, son compañeros. Incluso en el último congreso del PJ en Santa Fe, lo que se planteó eso, de poner todas las variedades del peronismo y que la gente elija. Exacto. Y el que pierde acompaña, Así porque sería. esa era la ley. Sí, es lo que está diciendo Perotti, lo que y está bueno. diciendo, como es la candidata a gobernadora, María María Bielsa. Eugenia Bielsa. Exacto. Conforme a eso fue que el armado de la lista. Yo le propongo a Francisco, porque me parece una persona importante, una persona que es derecha, trabajador. Yo le propongo formar Claro. parte de la lista y bueno, él Vos dijiste, acepta. este no es político. Es bueno, es decente y trabajador. ¿Qué me queda para mí? Una característica que no muchos la tienen, digamos. No, pero hay políticos que sí la tienen. Sí. Me parece que tiene más que ver con la condición de persona Sí. que con el puesto Bueno, que hoy ocupas. por hoy la provincia de Santa Fe, el justicialismo tiene la suerte de tener a dos excelentes candidatos. Para mí sí, ¿Eh? para mí sí. Es primera línea. ¿Qué dice la gente de Oliveros a todo esto? ¿Se enteró la gente de Oliveros que lo echaron a Francisco? Porque hay un medio de difusión en Oliveros que podría haberse hecho eco de esto y haber hecho que esto tuviera la importancia que debería tener. Sí, a veces eso es lo que nosotros nos preguntamos, porque suceden cosas que, bueno, los medios de otros lugares, incluso de Rosario, se hacen eco Ujú. y por ahí en Oliveros no. Entonces como que Esto se no sesga salió en un la poco. radio de Oliveros.
una nota así tomada de Infomás Ajá. y de ahí sacaron quedó la ahí. nota. Sí. Qué lástima, porque muchas veces las injusticias, no digo que se paran, pero se frenan un poco cuando la gente sabe todas estas cosas. Y la gente sabe cuando los medios de comunicación están al servicio de la información objetiva, de decir la verdad. Después no importa si le duele a quien le duele, pero mientras sea verdad está bien. No, incluso lo que yo me planteo es eso, de desnaturalizar esta práctica que vos en un principio decía que era habitual Sí. en la política, y bueno, yo no quiero que sea habitual. Y no quiero que sea algo natural que una persona la echen de la Sí. administración pública por su posición política. Es un derecho constitucional que tiene. Entonces, Siempre lo te que... condicionan por el poder. O sea, Exactamente. porque no solamente es con los empleados. Un presidente comunal tiene poder. Exacto. Y por ahí condiciona en cualquier otro aspecto de la vida del pueblo, ¿no es cierto? Eso no debería existir. No, porque Bueno, incluso... los oliveros existen. Incluso para mí una elección es un planteo de diferentes ideas que tenés para la administración de un lugar, y bueno, que la gente elija el mejor, pero que te elija por lo que vos proponés, por lo que vos construís, por lo que vos proyectás. Sí. Que no te elijan por miedo, porque el miedo dura un tiempo también. ¿Eh? Porque ¿cuánto tiempo podés tener a la gente ¿Engañada con el miedo? No, no engañada. Asustada. Asustada. A mí me parece triste. En una situación económica como la que vive la Argentina, y todos nuestros pueblos estamos en la misma, el hecho de la mayor fábrica de oliveros debe ser la comuna. Y la colonia. Y la colonia, perfecto. Sí, son dos. Y ojo, porque la colonia es del Estado, Sí. del gobierno, y la comuna también. O sea que Sí. hasta en ese lugar puede tener influencias un presidente comunal. O sea, para vos a lo mejor es muy difícil comunicarte en el área de salud donde compete Sí. el psiquiátrico de Olivero. Para el presidente comunal no. Y no porque Sí. son organismos del gobierno. Entonces todo el mundo teme, en una situación extrema como la que está viendo el país, quedarse sin laburo, como le pasó a Seguro. Francisco. Seguro. Francisco, anduvo, disculpe, Lía, Dale. en algún momento el gremio de los municipales habló con usted. ¿En qué forma? El sindicato, ¿El sindicato habló alguna vez con usted? Nunca. Nunca, jamás. Nunca. ¿Qué gremio los nuclea, Lía, a los sindicatos de la comuna? ¿Ambos gremios como aquí en Maciel? En realidad son bueno, el gremio es de los trabajadores municipales. En un principio ellos pertenecían a San Lorenzo. Ajá. Yo creo que hasta la administración de Moyano. Luego, Yo me acuerdo que los conflictos que tuvo Sí. Quiroga, Sí. cuando le hicieron prender fuego el Eso, auto. hasta ese momento. Sí, hasta ahí. Ahora pertenecen a un sindicato de Roldán, si yo mal no Ajá. lo digo. No, es Pero una- que no se han presentado. A ver, es en una ningún locura momento. que Francisco esté 15 años trabajando. Es una locura que alguien esté hoy por hoy en los tiempos un año trabajando en negro. Es una locura que esté 15 años trabajando en negro. Es una Para que la gente lo entienda. Sí. Por la ley, Francisco dentro de 4 años, 3 años, se tendría que jubilar. Exactamente. Y no tiene ni un aporte No jubilatorio. tiene aporte. No, y eso es lo que planteamos nosotros, qué va a pasar con toda esta gente, que no solamente Francisco está en esa situación, sino un montón de trabajadores más cuando el cuerpo no les dé. Porque Ujú. de qué va a vivir toda esa gente cuando no Claro. pueda jubilarse. Yo sé que por ahí en la administración de una comuna no hay recursos suficientes para que estén todos en blanco, porque eso sería prometer Pero hay una irrealidad. Eh. Pero en la que yo no quiero caer tampoco, porque si no, como Si te- caigo en la si- demagogia. No, no, aparte si ganás después lo vas a tener que, lo que decís lo vas a Y tener que sí, sufrir. exactamente. Aparte no quiero decir algo que no es. Pero sí se pueden hacer contratos de trabajo donde se pueda realizar el aporte, donde se le pague aunque llueva, porque ellos los días de lluvia no cobran. Y no comen. Eh, En teoría, si llueve, vos no trabajás y no comés. trabaja. Cuando están enfermos tampoco cobran. Entonces es una serie feriados de tampoco irregularidades que tampoco tienen que ver con nuestra ideología del peronismo y ni de la doctrina peronista, porque para la doctrina peronista el trabajador es lo primero. Exacto. Entonces, si nosotros que somos los peronistas nos cuidamos a nuestros trabajadores, ¿qué esperamos de otros? Yo me acuerdo, trabajé, se lo comentaba hace un rato, en la Municipalidad de Las Rosas varios años, y bueno, había un formato donde obviamente estaba el personal permanente, de planta permanente, y los
contratados tenían la denominación de jornaleros, cobraban por quincena, con recibo, en la quincena venía liquidado los días de trabajo, venía liquidado el proporcional del aguinaldo, del sueldo anual complementario, porque después si no el jornalero al final del año o a mitad de año no cobraba ningún aguinaldo, entonces ese puchito que sumado iba a ser el sueldo anual, se pagaba en la quincena y tenían aporte jubilatorio. O sea, yo tengo gente conocida, grande, que se jubiló en los años que yo estaba trabajando ahí, y se jubilaron como jornaleros, y tenían todos los aportes hechos. O sea, está el formato, no lo quieren usar, ese es el tema. Eso es. Exactamente. Ese es el tema. Ese Pero es el bueno, tema. esto va... ¿Qué medidas tomaron? Porque obviamente ahora sí ya lo estás ayudando a Francisco. Sí, obviamente, porque eso es lo que me preguntaban, si yo lo iba a dejar en banda, diríamos, a Francisco. Claro. No, todo lo contrario. Nosotros, bueno, ese mismo día yo ya me comuniqué y bueno, hablamos con los abogados que por ahí nos asesoran y bueno, ya tomaron cartas en el asunto y bueno, van a hacer todo el proceso legal que ellos entienden que es el correcto. Por lo pronto a mí me parece, como vuelvo a decir, no es mi idea que esto sea una práctica natural de la política. Yo le explicaba cuando hablé, porque yo fui y hablé con Martín. Sí. Y le dije... ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Exactamente lo mismo, que todos los que estén conmigo, que se queden conmigo, que él demasiado los había ayudado en esta época de crisis, dándole trabajo. Ajá. Te lo dijo así, no es que trató de dibujarla. Pero cuánta sensibilidad, Aldo, ¿eh? Cuánta, Yo le expliqué que bueno... una tiranía eso. Yo le expliqué que no era solamente... Primero que bueno, que no era algo legal. Claro. Segundo, que le estaba sacando la comida a una familia. Claro. Y que no tenía la los poca recursos. comida que puede comprar, porque no quiero que gane mucha plata. No. Por eso. Y nosotros estamos sacando por semana, si trabajamos de lunes a viernes a mediodía, estamos sacando 2.660. 2.660. Sí, trabajamos de Si lunes trabajan a de lunes a mediodía. viernes. Y si no... Esto para que la gente lo escuche cuando se habla de que, che, mirá este tipo, fíjate vos, 15 años, le dieron laburo y ahora lo rasgan y hace juicio. ¿Cómo no haces juicios? Si te dan 10 lucas por mes. Trabajando todo el mes te dan 10 lucas por mes y no te hacen aporte jubilatorio. No. Es una vergüenza. No, incluso yo le decía, yo tengo uno de nuestros colaboradores que, bueno, nosotros tenemos una huerta que la trabaja Francisco y otras personas más. Y bueno, uno de ellos, bueno, está ahí con nosotros con la huerta, con el INTA. Y le digo, está en tu lista. Le digo, a mí no se me ocurrió nunca ya agarrarlo y decirle, bueno, andate porque estás en la lista de Calori. Claro. Todo lo contrario, me parece que vos tenés que convencer de tu proyecto, no extorsionar. De una vez por todas, y lamentablemente no creo que pase, pero se tienen que terminar los patrones de estancia que manejan las comunas, que manejan una comuna como si fuera la estancia de ellos. Y entonces tienen la libertad de decidir sobre la vida de las personas. Estás conmigo, pero estás conmigo, pero encima estás conmigo, pero te doy chirola. ¿Me entendés? Porque ni siquiera tenés un premio para decir, bueno, me callo la boca, no hago nada y sigo laburando y gano bien, porque encima ganas mal. Sí. O sea, bueno, yo creo que ojalá que esto que vos estás impulsando y que los abogados que lo van a representar a Francisco tengan un buen final y por lo menos o lo reincorporen o le paguen todo este tiempo la recompensa por haber trabajado tantos años por tan poca plata, ¿no? Sí. Y bueno, y en el proyecto tuyo político, ojalá la gente escuche y empiece a ver que con Cambiemos no cambiamos nada, que ahora tienen que cambiar las cosas. Sí, es hora de creo que ponernos a pensar que cada vez que ponemos el voto, ahí llevamos parte del proyecto de tu vida, qué es lo que querés en educación, qué querés en trabajo, qué querés en, no sé, en obra pública. Sí, en asistencia social, en ayudar a quien hay que ayudar. Exactamente. Eso es clave, porque yo soy uno de los convencidos de que la política debe existir porque es la mejor forma de convivir la democracia, pero sirve para equilibrar fuerzas entre aquellos que no tienen nada y los que les sobran. Y el que les sobra no tiene problema. Y debería ser una vocación de servicio y no beneficio propio, a mí me parece. Lamentablemente no. Porque vos ves, bueno, recorres y estás, y bueno, y cuántas, nosotros por ejemplo, una chica, un mínimo ejemplo, una chica que no tiene recursos, está embarazada, a punto de parir. Y bueno, tomate el colectivo, le dicen, y andaba a Igorria.
A mí no me parece una solución, teniendo un centro de salud, teniendo ambulancia. ¿Sabe lo que piensan? ¿Sabe lo que piensan? ¿Qué les digo lo que piensan? No sé si esta persona, por la forma en que se expresa, pero yo he escuchado esto, todas estas cosas, y ¿para qué se embarazó? Te dice. ¿Eh? Por ¿O no? eso, porque Sí. de un pobre se puede decidir todo, hasta cuándo tiene que tener un hijo, cuándo no, Claro. qué es lo que tiene que comer, en qué tiene que gastar. Esa a veces es la respuesta de gente que piensa, que lamentablemente piensa así. Claro. Es decir, Y- ¿por qué yo la voy a cuidar? ¿Por qué la voy a mantener si se embarazó? Bueno, ya ahora el problema está. Y nosotros más en un pueblo, nosotros convivimos todos con todos. Todos Claro. no es que uno está en un lugar encerrado, otro en otro, todo, porque en algún momento tenemos un roce, porque uno va en el negocio del otro, porque le Sí, compra, porque vas al mismo club, porque vas... le limpia sí, la sí. casa, porque le corta el pasto, Sí. porque somos Ujú. toda una comunidad, que yo creo que esa diferencia ya es hora de, bueno, de borrarlas y de hacer una comunidad más unida, ¿no? Bueno, No, yo solamente de decirle que, bueno, todo esto lo que le pasó a Francisco es una locura, las contestaciones es una locura. sí. Lo que no es una locura, Aldo, de que muchos, porque Lía nombraba de las bases del Partido Peronista, partido por el cual soy afiliado, usted sabe que yo nunca lo niego, Ujú. del cual he tenido una militancia en algunos años. Lo que no es una locura es que mucha gente use en uno de los partidos más populares que tiene nuestro país para llegar al poder y después hacer exactamente lo contrario. Ujú. Porque me parece que nadie que lleve una doctrina peronista se atrevería, primero, a que Francisco gane lo que gana, segundo, a que esté tantos años en negro, sin todos los derechos adquiridos por una doctrina, y mucho menos despedirlo porque piensa diferente. Entonces me parece que ojalá esto llegue también al diputado Marcos Clery, con el cual sé la trayectoria que tiene, y ojalá tome cartas en el asunto, porque si no, va a defraudar a mucha gente que vamos a pensar que él es cómplice de esta manera de pensar. Después que ellos se vayan, vamos a analizar, porque ayer a la tardita se me ocurrió, digo, ¿de qué partido es cada candidato que tenemos? Está bueno. Pues realmente, ¿de qué partido es? Representa tal partido, pero ¿cómo? Y si estuviste con la democracia progresista, después te fuiste con el socialismo, bueno, dentro de todo en la alianza se justifica, pero son distintos. Y después terminaste de la mano del senador justicialista. Claro. Entonces, Lilita Carrió, ¿de qué partido es? Que arrancó con los radicales, saltó a un partido propio, después se fue con Cambiemos, ¿me entendés? O sea, ¿cómo va a creer la gente en lo político? Exactamente. Bueno, vos podés cambiar de idea cuando tenés 14, 15, 16 años, que según si te has criado en un pueblo, todos queremos la justicia social, Sí. somos todos iguales, todo. Después si haces plata, te dejás de ser socialista y pensás de otra manera. Pero gente que a los 40 años cambia radicalmente de posición política, o sea, de cómo ve la vida, no tiene ninguna justificación. Todo eso lo vamos a hacer dentro de un rato. Mientras tanto, les quiero agradecer de sobremanera que les cuento a la gente cómo es esto. Ayer nos habíamos enterado de esto, los llamamos antes de ayer combinamos para que puedan expresarse. Fundamentalmente, lo primero que averiguamos, se pudieron expresar en su pueblo, donde realmente la problemática iba a cobrar más fuerza, no. Porque muchas veces los medios son adictos al poder. Porque les pagan. No hay otra opción. Yo les agradezco, Francisco, que haya venido. Nosotros también Le agradezco que haya tenido coraje de formar una No, lista. no, sí, sí. Eso es lo que yo valoro, de que Sí. hayan tenido, Sí. bueno, el valor de enfrentarse Porque también al nosotros, poder. perdona, yo digo siempre, me pregunto yo solo a veces porque digo, ¿dónde está el peronismo? Porque yo vengo siendo peronista de generación, porque mis abuelos, mis padres, todos son peronistas. Y ¿De dónde es siendo- originario usted? Yo soy de Chaco. De Chaco. De Chaco. Mis padres son todos correntinos. Ajá. Y peronistas, los descamisados como hacían antes. Los descamisados. Y él defendía el peronismo. Y siempre he visto que ahí yo se me metió en la mente que, y hoy veo y digo, no, el peronismo que yo conocí. Aparte, siendo pobre es más fácil ser peronista. Y- Si sos rico ya se te complica. Sí, ya sí. entra a verlo distinto. No, yo estoy agradecido que por lo menos nos recibieron y bueno. No, y estamos ojalá, acá. yo creo que esto va a terminar bien para vos de una manera o de otra. Sí, sí. Obviamente la reincorporación, que a lo mejor no es lo más conveniente en este momento porque vas a tener chispazos de acá en adelante seguramente,
o que te recompensen por todos los años trabajados como mereces. Ojalá. Y a la señora precandidata, muchísimas gracias por haber estado acá. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Y seguramente con el correr de los días estaremos teniendo otras charlas para explicar más en profundidad lo Sí, que el quiere. proyecto El y- proyecto. ¿Eh? Sí, sí, como no quieran. Ever, Muchísimas gracias, agradecer también, Aldo, y ojalá que esto se solucione.